ocean of memories. Justinos. No es tan fácil hacer vinos. Madeira, la perla del Atlántico, ha hospedado a reyes y reinas, a príncipes y princesas. Un punto en el mundo bendecido por la suerte de un clima ameno y riquezas naturales. Donde la montaña emergió del mar, nació una tierra encantada. Parte de este encanto ha sido transportado desde tiempos ancestrales para personas tan lejanas como los zares rusos o los fundadores de los Estados Unidos, en forma de vino, que para muchos es una verdadera poción de encantamiento. Pero en Madeira no es fácil cultivar viñedos. La altitud compensa el clima subtropical que, conjuntamente con los suelos ácidos, le da una frescura única al vino de Madeira, cuando se compara con los vinos fortificados de otros rincones del mundo. Pero la demanda de los mejores locales de plantación que originan los mejores vinos ha hecho con que el hombre haya tenido que adaptar el terreno difícil y accidentado, creando un bello paisaje vinícola en forma de bancales, irrigados con las más puras aguas de las lluvias atlánticas que traen las nevadas. En Madeira no es fácil vendimiar. No hay máquinas que allí lleguen. Son personas que recogen las uvas a mano, racimo a racimo, con cariño, con amor. En Madeira no es fácil vendimiar. Por eso en Justinos escogemos el momento exacto del corte del racimo, asegurándonos que las uvas están en el punto perfecto para sufrir una metamorfosis, pasando de ser simples granos para que se transformen en la tal poción de encantamiento. En Madeira no es fácil seleccionar las uvas. En Justinos hacemos una selección. Evaluamos el estado sanitario de las uvas, comprobamos su grado alcohólico y las pesamos. Seleccionamos solo las mejores de acuerdo con el tipo de vino que queremos hacer. En Madeira no es fácil fermentar vino. Somos estrictos con las temperaturas para que el delicado proceso de la fermentación de los mostos, resultante del prensado de las uvas, transcurra de forma armoniosa, dejando a la naturaleza hacer su papel. En Madeira, la fortificación de los vinos no es fácil. Es necesario escoger con precisión el momento de la interrupción de la fermentación para obtener el tipo de vino pretendido de acuerdo con el grado de dulzor deseado, el seco, el semiseco, el semidulce y el dulce. En Madeira no es fácil hacer vinos. En Justinos no nos basta con el conocimiento y la experiencia. Invertimos constantemente en nuestras instalaciones y equipos, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de la producción, complementando los métodos tradicionales con las últimas tecnologías usadas en el sector. En Madeira no es fácil hacer vinos. Es necesario uno de los bienes más preciados en el mundo, tiempo. Pero el tiempo no lo hace todo solo. Necesita de nuestra ayuda y de la preciosa madera de roble de nuestros toneles y barricas para poder hacer su trabajo en el envejecimiento oxidativo,
desarrollando en los vinos características únicas de aromas intensos y complejos. En Madeira no es fácil exportar vinos, pero durante toda nuestra historia, Justinos ha llevado vinos hasta los países más recónditos, conquistando poco a poco una presencia destacada en todo el mundo. En Madeira no es fácil hacer vinos. Se requiere conocimiento, experiencia y mucha dedicación. Justinos Madeira Wines S.A. hace vino de Madeira desde 1870, siendo una de las más antiguas empresas productoras y exportadoras con reconocida calidad de sus vinos. En otras partes del mundo, hacer vinos fortificados no es fácil. Además, será siempre difícil alcanzar el perfecto equilibrio entre azúcares y acidez que se traduce en la incomparable frescura de un Madeira. Justinos. No es tan fácil hacer vinos.
nuestro planeta, y uno solo, en el que se crían desde hace muchos siglos, hay quien dice que más de 20, unos vinos que no han podido ser igualados. Este sitio, en el sur de España, es la región de Jerez. Es el triángulo comprendido entre Jerez, Puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda, zona de buenos vinos y de buenos españoles. Cerca de esa gran zona de marismas, tierra llana que se inunda todos los años con agua salobre, y hasta la cual llegan los magníficos viñedos de Jerez, los viñedos eternos en los que se han estado vendimiando las cosechas de uva jerezana, renovándose las cepas como es natural, desde los tiempos más remotos de la historia de España. Cosecha cuyo volumen va aumentando porque los mercados del mundo van conociendo cada vez mejor los productos de esas uvas. Uvas palomino en su mayoría, uvas cuyo mosto se convierte en vino de Jerez únicamente cuando ese mosto se envía a fermentar y se le cría, después de fermentado, en alguna bodega de la misma región jerezana, única en la cual se reúne todo lo preciso para criar Jerez. Los suelos corrientes tienen hacia un 4% de cal en su composición, pero las albarizas jerezanas tienen más cal que tierra, lo que quizá explique el efecto tónico del Jerez. Es posible que lo explique mejor el que el sol brilla en Jerez casi todos los días del año. Son muy pocos los días de lluvia y casi todos los del calendario los días de sol fuerte. Las uvas que maduran cuando el termómetro marca 46 grados tienen que dar mosto de una categoría muy especial, pero quizá uno de los factores que más influyen en la calidad del Jerez es la cava a mano de los viñedos. Operación dura y costosa. ¿Por qué no se labran las viñas con tractores? En la región jerezana los hay magníficos y no sería difícil plantar las viñas de modo que pudiesen labrarse mecánicamente, y la labor mecánica daría quizá más vino y más barato, como la imprenta nos da por muy poco precio una gran cantidad de imágenes cuando la calidad no interese demasiado. Pero hace falta el pulso del artista, hace falta su vista en el pincel para conseguir ese algo que caracteriza la obra de arte, como hace falta la inteligencia del cavador y su vista fija en el borde de la herramienta, su esfuerzo bajo el cielo de bochorno de Andalucía, que les seca por dentro, para poner en el vino la calidad que solo el músculo de hombre puede poner en él para que sea otra obra de arte. Pero el vino de la región jerezana, aunque sea puro, no será Jerez hasta que haya pasado por la solera, que es una serie de botas en las que el vino se cría, convirtiéndose en Jerez. El vino joven entra en la solera para recibir su educación, del mismo modo que los parvulitos entran en su primera clase, sabiendo muy poca cosa. En el colegio, con las clases y los juegos, el esfuerzo, el ejercicio, la competencia, la emulación y la obligación de jugar limpio, aguzando los sentidos y dominando los músculos, todo ello bajo los ideales de la patria, mientras aprenden disciplina y a amar a Dios, los párvulos se transforman. Así se transforma el vino en la solera, sufriendo exámenes regulares por catadores expertos que manejan la venencia con gran destreza y se limitan a oler el vino de cada bota sin probarlo, porque hay muchas botas y la jornada es larga y bueno, que a ellos les basta con olerlo tan solo. Los estudiantes también son examinados regularmente y cuando están formados, cuando están hechos, salen del examen con sus diplomas convertidos en unos hombrecitos y sabiendo latín. Y así sale el Jerez de las soleras jerezanas. Sale hecho un señor vino y sabiendo a gloria, con un aroma y con un cuerpo que solo se produce dentro de las soleras jerezanas. ¿Y qué ocurre dentro de las botas de una solera en la zona de Jerez que no pueda ocurrir en otro sitio cualquiera? Esta bota con fondo de cristal muestra que encima del vino se ha formado un velo.
estos velos no son todos iguales. El velo del amontillado jerezano es tenue, se divide fácilmente en placas y tiene color barquillo oscuro. El del vino fino es menos tenue y tiene más tendencia a subir algo por la pared de la bota y muy poco color. El de la manzanilla es más grueso, con superficie más rugosa y su color es blanco crema. Si miramos un poco de estos velos con un microscopio, veremos que están formados por levaduras y que estas levaduras no son todas iguales. Estas son las del amontillado jerezano, apretadas, poliedrales, de forma característica, bien distinta de estas otras, que son las del tipo fino, ovaladas, menos uniformes de tamaño, de aspecto más joven, y a su vez, bien diferentes de estas otras, más redonditas, más rechonchas, que son levaduras de manzanilla. Para comparar mejor, pondremos a su lado una levadura de fino, y al lado de estas dos, otra levadura de amontillado. ¿Por qué son diferentes? Seguramente por la misma razón que son diferentes las distintas razas humanas, existiendo personas con distinto color, distinto olor y, quién sabe, con sabor diferente. Esas diferencias son la consecuencia de las condiciones geográficas. Las levaduras que producen amontillado tienen su clima en Jerez, ciudad que está en un cerro y tiene cerca las marismas, y precisamente la siembra del velo de amontillado la hace el viento que viene de las marismas, con la flora especial marismeña cuya influencia empieza a vislumbrarse ahora. En cambio, en Sanlúcar vive mejor la levadura de la manzanilla, consecuencia quizá de la playa y de estar a la desembocadura de un gran río. Y en el puerto de Santa María predomina la levadura que produce el fino, influyendo probablemente la escasa altura de la ciudad, los chupones y los canales próximos, quizás las salinas tan pintorescas. El caso bien probado es que si de un viñedo que esté entre Jerez, Sanlúcar y el puerto enviamos mosto a estas tres ciudades, es casi seguro que el mosto que fermente y se críe en Jerez de la Frontera se convierta en vino de Jerez amontillado. El que se críe en Sanlúcar se hará muy probablemente manzanilla. Y por último, el que enviemos al puerto de Santa María es casi seguro que se convierta en un vino fino. O dicho de otro modo, si de un viñedo del centro de la región jerezana cogemos un racimo y a este racimo le quitamos cuidadosamente 3 uvas y por arte de magia pudiésemos hacer que el mosto de una de ellas fermentase en Jerez, el de otra en Sanlúcar y el de la tercera en Puerto de Santa María, el jugo de la uva que fermente en Jerez será casi seguramente un excelente amontillado. El de la uva que fermente en Puerto de Santa María se convertirá casi con certeza en un vino fino. Y el de la tercera uva, lo más probable es que adquiera ese aroma inconfundible que solo lo tiene la manzanilla. Aquel racimo único nos dio 3 buenos vinos totalmente diferentes. El criado en Jerez lo simboliza la belleza morena e intensa de la tierra en que se crió. El criado en Puerto de Santa María es un vino pálido, es aristocrático, es alegre, pero distinguido. Es como una rubia seductora. A algunos podrá parecerles poquita cosa, pero calienta el corazón. El de Sanlúcar es pálido también. También tiene distinción, pero es insinuante. Tiene algo esquivo, indefinible. Tiene carita de bueno y lo es. Pero ojo, la manzanilla no es muy de fiar. Es un vino travieso. Es un vino al que se le toma cariño a pesar de sus travesuras, aunque hay que confesar que sus travesuras son completamente inofensivas. La crianza de estos vinos se hace en las magníficas bodegas de la región jerezana, antiquísimas algunas, otras más modernas, pero en todas se siguen las normas que la práctica de muchos siglos ha demostrado necesarias para la crianza.
De padres a hijos se transmiten habilidades como manejar 7 copas con una sola mano y distribuirlas sin que se derrame una sola gota, o subir sin más que una cuerda y 2 rollos pesadas botas hasta la tercera fila de una solera. En algunas bodegas hay soleras antiquísimas montadas a la antigua usanza, cubiertas de telarañas, y en todas ellas disponen de una infinita variedad de vinos de Jerez que no sería posible improvisar, ya que son fruto de siglos, y esa variedad es indispensable porque los vinos de distintas cosechas son diferentes según la lluvia y el calor de cada año. Y por eso, los tipos que cada mercado pide, hay que hacerlos, mezclando diferentes vinos de Jerez. Unos dan el aroma, otros el color, otros lo que llaman boca o dulzor del vino. Y un buen catador puede igualar cualquier tipo de vino guiándose primero por el olor, que compara con el de la muestra. Después compara el sabor, probándolo, pero cuidado, sin probar demasiado. Vale más probar y no tragar la muestra, y probar la mezcla, saborearla y tampoco tragarla, porque de lo contrario, el fin de la jornada... Para comparar el color se mira por transparencia, y ya no hay más que repetir la fórmula en gran escala y embotellar. Un poco de lacre y un sello para ese lacre, y ya están las botellas listas para etiquetar. Hay máquinas que hacen esta operación rápidamente y con gran economía, pero se usan muy poco en Jerez. Gran parte de los cosecheros prefieren gastar un poco más y conservar a sus obreras, algunas de las cuales son viudas de antiguos operarios que no quedan desamparadas. Y el ejército botellas de vino jerezanos van a conquistar mercados. ¿Por qué ha de llegar a España la moda del cóctel, cuyos fuertes licores adormecen el paladar? Mucho mejor es preparar al paladar con un buen vino de la región jerezana para que pueda apreciar buenos manjares. Con el pescado frito, el vino fino hace pareja. Un pescado asado pide más bien un amontillado viejo. Y el marisco y la langosta forma una verdadera armonía de sabores con la manzanilla. Una salsa para langostinos, cuya receta pida vino blanco, hágase recordando que en la desembocadura del Guadalquivir se pescan quizá los mejores langostinos del mundo, y allí mismo se cría el vino especial para esa salsa, la manzanilla. Y para otros guisos, en lugar de vino blanco, úsese Jerez legítimo. Cualquier tipo jerezano dará al guiso un sello de alta cocina. Y para protección de los cosecheros y de los consumidores, el Estado español ha establecido el precinto de garantía de la denominación de origen, precinto que llevan todas las botellas de verdadero vino de región jerezana y solamente las de esa región.
Málaga, vino y sol. Casi tan vieja como la propia historia, es la flamante y cosmopolita capital de la Costa del Sol. Su clima suave, ideal en todas las estaciones, la configura como enclave turístico de gran magnitud, donde en todo tiempo afluyen visitantes de próximas o lejanas procedencias. Pero la fama y el renombre universal de la ciudad se deben sobre todo a sus excelentes caldos, los vinos de Málaga. Cuando septiembre declina y los rigores del estío se atenúan, es el tiempo de la cosecha. El sol, la tierra feraz y los cuidados de los agricultores han dado su fruto, que se traduce en estas vides ubérrimas, cultivadas con cariño año tras año, generación tras generación. Ha llegado el momento. Muchachas andaluzas, gentil el porte y capacho en la cabeza, hacen la vendimia. Dos clases de uvas se producen en estas comarcas: la Pero Chimén y la Moscatel, ambas de primerísima calidad para la mesa y para el vino. Desde los viñedos, la uva se traslada a los lagares y se procede a su descarga. Es interesante seguir, siquiera en forma somera, toda la compleja elaboración del vino que transcurre hasta que el fruto de las vides se ha convertido en ricos caldos, deleite de paladares exigentes. Ahora bien, necesitábamos unas bodegas que autorizasen el trabajo notarial de nuestras cámaras. Las de hijos de Antonio Barceló se han prestado amablemente a complacernos. Entra el sinfín en acción y el mosto comienza a fluir. Va a empezar la fermentación. Parte del azúcar contenido en la uva inicia su transformación en alcohol. Poco a poco, técnica y naturaleza, es decir, las vides malagueñas y la cooperación humana, empiezan a fructificar en lo que han de ser generosos vinos destinados al deleite y alegría de los entendidos. Casa señera en la elaboración y crianza de los vinos de Málaga es Hijos de Antonio Barceló, Bacarles. Su tradición se remonta a 1876. Fecha desde la que 4 generaciones de la familia han dedicado sus esfuerzos a la obtención de todo un surtido de excelentes caldos. Una cancela de hierro forjado, obra maestra de Vicente Puig, permite o clausura, según los casos, la entrada a un típico patio andaluz. No debe extrañarnos que los motivos artísticos dominen en la arquitectura de estas grandes bodegas, puesto que la elaboración del vino, o de los buenos vinos, no deja de ser un arte aprendido y mejorado a lo largo de los años. Y aquí, en estas bodegas de crianza, albergados en toneles de roble americano, toneles que en Málaga son llamados botas, el vino permanece un tiempo mínimo de 2 años en semi-oscuridad y a una temperatura uniforme que apenas oscila entre los 18 y los 20 grados. Continuamente se realizan trasiegos entre unas botas y otras para preservar la pureza del vino. Pero hay una bodega particularmente antigua, la llamada del Duende.
Aquí reposan vinos con más de 150 años. Gracias a ellos se consiguen unos nobilísimos productos merecedores de todo género de homenajes. Pero pasemos a la zona de tratamientos. Estamos en las salas del frío. Aquí los vinos pasan por todo género de controles, siendo sometidos a temperaturas de hasta 9 grados centígrados bajo cero, para conseguir su perfecto clarificado. Es la técnica más moderna, ayudando a la tradición. Málaga, vino y sol. Casi tan vieja como la propia historia, es la flamante y cosmopolita capital de la Costa del Sol. Su clima suave, ideal en todas las estaciones, la configura como enclave turístico de gran magnitud, donde en todo tiempo afluyen visitantes de próximas o lejanas procedencias. Pero la fama y el renombre universal de la ciudad se deben sobre todo a sus excelentes caldos, los vinos de Málaga. Cuando septiembre declina y los rigores del estío se atenúan, es el tiempo de la cosecha. El sol, la tierra feraz y los cuidados de los agricultores han dado su fruto, que se traduce en estas vides ubérrimas, cultivadas con cariño año tras año, generación tras generación. Ha llegado el momento. Muchachas andaluzas, gentil el porte y capacho en la cabeza, hacen la vendimia. Dos clases de uvas se producen en estas comarcas: la Pero Chimén y la Moscatel, ambas de primerísima calidad para la mesa y para el vino. Desde los viñedos, la uva se traslada a los lagares y se procede a su descarga. Es interesante seguir, siquiera en forma somera, toda la compleja elaboración del vino que transcurre hasta que el fruto de las vides se ha convertido en ricos caldos, deleite de paladares exigentes. Ahora bien, necesitábamos unas bodegas que autorizasen el trabajo notarial de nuestras cámaras. Las de hijos de Antonio Barceló se han prestado amablemente a complacernos. Entra el sinfín en acción y el mosto comienza a fluir. Va a empezar la fermentación. Parte del azúcar contenido en la uva inicia su transformación en alcohol. Poco a poco, técnica y naturaleza, es decir, las vides malagueñas y la cooperación humana, empiezan a fructificar en lo que han de ser generosos vinos destinados al deleite y alegría de los entendidos. Casa señera en la elaboración y crianza de los vinos de Málaga es Hijos de Antonio Barceló, Bacarles. Su tradición se remonta a 1876. Fecha desde la que 4 generaciones de la familia han dedicado sus esfuerzos a la obtención de todo un surtido de excelentes caldos. Una cancela de hierro forjado, obra maestra de Vicente Puig, permite o clausura, según los casos, la entrada a un típico patio andaluz. No debe extrañarnos que los motivos artísticos dominen en la arquitectura de estas grandes bodegas, puesto que la elaboración del vino,
o de los buenos vinos, no deja de ser un arte aprendido y mejorado a lo largo de los años. Y aquí, en estas bodegas de crianza, albergados en toneles de roble americano, toneles que en Málaga son llamados botas, el vino permanece un tiempo mínimo de 2 años en semi-oscuridad y a una temperatura uniforme que apenas oscila entre los 18 y los 20 grados. Continuamente se realizan trasiegos entre unas botas y otras para preservar la pureza del vino. Pero hay una bodega particularmente antigua, la llamada del Duende. Aquí reposan vinos con más de 150 años. Gracias a ellos se consiguen unos nobilísimos productos merecedores de todo género de homenajes. Pero pasemos a la zona de tratamientos. Estamos en las salas del frío. Aquí los vinos pasan por todo género de controles, siendo sometidos a temperaturas de hasta 9 grados centígrados bajo cero, para conseguir su perfecto clarificado. Es la técnica más moderna ayudando a la tradición.